Muchas gracias, María Elisa Ayerbe, por darnos este tiempo, pues, para platicar en la revista Soundcheck y a nuestros amigos que nos leen y nos siguen por Soundcheck Media, pues, acerca de tu carrera, pues, que a mí en lo particular me pareció muy interesante, con muchas cosas que has hecho. Y bueno, pues, lo primero que, pues, quisiera preguntarte es justamente, ¿cómo entraste al audio profesional? Bueno, muchas gracias, Nisa, por la invitación y a todos los amigos de Soundcheck. Un gusto pues estar aquí con el medio más importante de audio para nuestro continente. Es un placer. Bueno, empecé en el audio, la historia es un poco larga. Yo empecé estudiando ingeniería de sonido, que en ese momento era una licenciatura en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en el 2003. Alrededor del año 2005, cuando todavía no había terminado mi carrera, decido que me gustaría devolverme para mi país, para Colombia, porque quería estudiar además música. Yo siempre fui músico y toco guitarra y estudié guitarra durante un tiempo, estudié clarinete también, cantaba. Entonces, como que estudiando la licenciatura en sonido estaba muy contenta, pero igual quería complementarlo con música, entonces me volví a Colombia. En Bogotá, al final terminé haciendo toda la carrera de música en la Pontificia Universidad Javeriana, con el énfasis en ingeniería de sonido. Luego de graduarme estuve trabajando en Colombia unos años y después de un tiempo como que me entró una inquietud que quería salir del país, quería, por dos cosas. Una porque quería como expandir todo mi terreno laboral, mi campo laboral, que en ese momento pues estaba más que todo sintetizado en la parte de televisión y cine. Yo trabajé como supervisora de reality shows para audio, trabajaba haciendo diseño sonoro, haciendo todo, pues postproducción en general, y me gustaba, pero no era lo que yo me quería dedicar. Y en esa época en Colombia pues tampoco había tanto, no había ese boom de la industria que hay ahora, que es otra cosa diferente, era mucho más difícil, más pequeño, más encerrado. Y entonces, digamos que por un lado quería salir del país para expandir mi carrera, pero al mismo tiempo sabía que quería salir también porque quería como conocer otros equipos y conocer otras cosas y otras industrias que en ese momento pues yo no había tenido acceso nunca. Al haber estudiado en Latinoamérica, no había visto, había visto dos veces una mesa SSL, nunca había visto una NIV, ¿me entiendes? O sea, cosas como que yo sentía que había todo un mundo que estaba demasiado ajeno a mí, y entonces por ese motivo me vinculo a la maestría de grabación en la Universidad de Middle Tennessee State University en Tennessee, Okey. y entonces me voy para allá en el 2012. Pues, a todo esto paralelo, yo igual ya pues estaba trabajando, yo ya había grabado, pues trabajaba también como ingeniera de grabación de música clásica, que fue una cosa también que surgió paralelo a todo. Ya tenía clientes de mezcla de Colombia que durante toda mi estadía en la maestría, mientras estuve en Nashville, me estuvieron enviando trabajo desde Colombia y desde otras partes de Latinoamérica. Establecí relaciones y empecé a trabajar también en Nashville en estudios allá durante todo ese tiempo. Entonces, digamos que quieta no me quedé solo estudiando, yo seguí con mi carrera. Y ya en el 2015, cuando me graduó, pues empiezo a mirar a ver cuáles son mis opciones de quedarme en Nashville, no solamente a modo laboral, como realmente qué me podía brindar Nashville a mí o qué podía yo brindarle a Nashville siendo colombiana, mujer, ingeniero, etcétera. Ujú. Y surgió la oportunidad de venir a Miami a mirar a ver qué pasaba. Entonces me vine acá en el 2015 unos días y empecé a establecer contactos y dije, no, aquí puede ser. Finalmente conseguí una oportunidad laboral y me vine. Entonces, pues vivo en Miami desde el 2015 y pues trabajo 100% en audio, grabación, mezcla, producción musical también. Y paralelo a todo he sido docente de audio desde el 2010 desde el 2007 empecé a dar clases. Nada más. ¿Cómo Sí, eso es un breve resumen. cómo 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 tienes esta diversidad? Primero, para administrar bien tu tiempo, porque me imagino que, todo esto es mucho tiempo, ¿no? O sea, es trabajo, pero es tiempo, ¿no? Sí, ¿Cómo administras esta parte de ti, el tiempo y decir: "Me tiene que alcanzar para todo esto"? no, pues yo la verdad no sé si sea muy buena administrando mi tiempo o no. Lo que sí sé es que, y pues es un compromiso mental que yo me hice hace mucho tiempo. La carrera en general, cualquier carrera en la industria de la música es una carrera de sacrificios. Mm. Em, y pues si uno para su vida
porque hay mucha gente que trabaja por conseguir dinero al final del mes, por establecer como una posición social o económica, digamos, en el caso pues de los músicos y de los artistas, ingenieros, pues productores, nosotros no trabajamos por eso. Obviamente que el dinero es importante y el estatus económico es importante y social, pero nosotros trabajamos por pasión. Entonces, todo eso va a que yo desde hace mucho tiempo dije, si yo quiero realmente abrirme un hueco y forjarme como una carrera dentro de esta industria, tengo que trabajar todos los días, no solamente porque todos los días tenemos que practicar en en nuestra labor, así como el músico tiene que, o sea, un guitarrista tiene que hacer escalas todos los días y un cantante tiene que estar, los ingenieros tenemos que estar mezclando, tenemos que estar grabando, tenemos que estar ejerciendo nuestra profesión todos los días porque es un arte, es una artesanía casi, ¿no? Entonces, trabajo todos los días y pues lo que hago es que, no sé si sea por ser mujer, pero yo soy muy buena haciendo multitasking. Ujú. Entonces, pues yo, aparte de eso, pues tengo mi compañía aquí en Estados Unidos, entonces no solamente me encargo de mezclar, producir y grabar y dar clases y talleres y conferencias, sino que aparte de eso también yo misma envío mis correos, hago mis cuentas de cobro, manejo mi contabilidad, o sea, todo eso porque toca. Eh, Claro. es lo que hay que hacer y bueno, pues ahí estoy. María Elisa, ¿por qué escogiste o cuál fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de los estudios? Porque, bueno, también pudiste haberte desempeñado como ingeniera de audio en vivo, ¿no? Ya sea sala, Ajá. monitores, hay muchas áreas. ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención de, pues, del estudio, de grabar y mezclar? No, hay una diferencia fundamental y tiene que ver con mi personalidad y es que me estreso demasiado en el en vivo y eso que hay que tener en cuenta que yo igual me dedico al sonido en vivo y eso sí lo hago como un dinero que me entra extra todas las semanas, pero yo hago sonido en vivo todas las semanas para dos templos religiosos acá en Miami. Voy y vuelvo, o sea, salgo hoy, salgo a las 6, vuelvo a las 9 de la noche, mañana salgo a las 9 de la mañana y vuelvo a las 11, o sea, son como trabajitos así muy puntuales. A mí el sonido en vivo casi que me llegó porque Julio Reyes Copelo me dijo, tú vas a hacer sonido en vivo de un proyecto que vamos a hacer. Y yo le dije, bueno, sí, señor. Y más o menos me dijo, vamos a trabajar con todos los artistas que tú has grabado en el estudio, porque yo trabajé como ingeniero de sonido de Julio Reyes Copelo durante un tiempo en su estudio Miami Art House. Ujú. Entonces dijo, vamos a tener a Marc Anthony, vamos a tener a Fonseca, Mau y Ricky Montaner, y pues tú tienes que hacerlo porque tú sabes exactamente lo que se necesita. Y yo, a- aparte del sonido en vivo que había hecho en la universidad, yo no había vuelto a hacer sonido en vivo. En mi cabeza dije, bueno, un compresor es un compresor, un ecualizador es un ecualizador, ¿qué tan difícil puede ser? Igual a mi personalidad, a mí me gusta sentarme y darle vueltas a las cosas y estar y tomarme el tiempo que el oficio y el trabajo se necesita, digamos, eh, trabajar esa voz hasta que llegue a ese punto, pero esa cosa de estar uno operando en vivo y en directo así y que cuando tú te equivocas todo se viene abajo, pues eso es algo que ya desde ese día que Julio me echó al agua fría en el 2016, ahora que ya han pasado 4 años, ya tengo muchísima más confianza, ya sé que las cosas, ya sé cómo no explotar las cosas, pero me genera una tremenda cantidad de ansiedad. Exacto. O Sí, sea, como que, ajá, dime. no, iba a decir que sí, que a mí me dicen, vamos a hacer, llega un artista y me dice, vamos a hacer el American Airlines Arena, el Lunario en México, yo les digo, no, no. Sí, sí. Sí, es que son variables muy distintas. Tienes que sacarlo todo en el momento, necesitas tener como que esa adrenalina así como para sacarlo todo, y aguantar que de repente a lo mejor una cosa no funciona y hay muchas cosas que no están tan en control. Sí, no, igual, digamos que irónicamente y paralelo a todo, a mí me fascina hacer televisión en vivo y yo hago hartísimos streamings, muchos Ah, streamings ujú. de conciertos, por ejemplo, todos los eventos religiosos que yo hago son paralelos sonido en vivo y streaming. Entonces, pero digamos que en la televisión me siento mucho más cómoda porque estoy yo en mi zona de control igual, o sea, mi estudio no cambia, no tengo que preocuparme por un PA, no tengo que preocuparme por el clima. Pues digamos que en algunas situaciones sí, pero son esas variables como de Dios que, que yo Sí. puedo controlar en televisión, mientras que en vivo no.
Claro, 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 exacto, exacto. ¿Tú recuerdas? Me gustaría un poco ir como un poquito nada más hacia atrás a tus inicios. No Ajá. sé si a lo mejor en Colombia o en Chile cuando estudiaste o cuando llegaste a Estados Unidos, ¿cuál fue esa sesión de estudio que tú tienes, pues como en tu memoria así, ay, esta primera sesión en la que me sentí como que decía: "Ah, esto es lo que yo quiero hacer", que reafirmó tu vocación y tu profesión? Sí, no, me acuerdo perfecto esa sesión, pues que fue una sesión pues de estudiante y trabajando profesionalmente. Cuando estaba en la Universidad Javeriana, aparte pues de ser estudiante, como yo ya tenía un estudio previo de ingeniería de sonido puro en la Universidad de Chile, entonces en la Javeriana yo estudiaba, pero también yo fui monitora y como que era como una labor de profesor asistente. Y estando en ese trabajo, tuve la oportunidad de asistir a una gran ingeniera de sonido, que además es una de como de las personas que más admiro, que se llama Marta de Francisco. Marta de Francisco es una ingeniera de sonido clásico que Ujú. vive en Canadá, profesora de McGill, especializada en grabación de música clásica y ella visitó Colombia no solo para hacer unos talleres, sino también para hacer unas grabaciones y escogieron un grupo selecto de estudiantes para que asistieran en esas grabaciones. Y yo estando con Marta de Francisco, con el que era en ese momento su asistente, que después se convirtió en mi jefe, y yo en su asistente, que fue José Leonardo Pupo, em, otro colombiano también especializado en música clásica de McGill, eh, yo dije, wow, acá esto es lo mío. Y la siguiente pregunta es, a lo mejor un poco, a lo mejor ya te la han hecho antes, pero me interesa, que tú me lo comentes, acerca de, pues, estas, no sé si llamarles limitantes o estas cuestiones de que a lo mejor tú en tu carrera, pues, empezaste a ver que sobre todo la cursaban hombres, o que en la industria había muchos más hombres. Hace 15 años sí, ahorita ha cambiado bastante el esquema, afortunadamente, porque creo que las mujeres, pues, nos hemos quitado muchos límites nosotras mismas. Pero cuando tú empezaste, cuando tú estabas estudiando, ¿cómo era esto para ti? ¿Con qué tuviste que ahora sí que despejarte de la mente y decir: "No importa"? Ujú. No, total. Y pues, de todas formas, aunque ha cambiado mucho la situación, igual siento, y eso es algo que yo expreso todo el tiempo, siempre que me lo preguntan, viéndolo desde el punto de vista de docente y también como profesional, que digamos que ahí hay un acompañamiento, ¿no? De las generaciones que veo de nuevas chicas que se están vinculando a la carrera de ingeniería de sonido y al campo. em, Algo que veo es que de todas formas, por más de que hayan más chicas que estén profesionalizándose, hay un factor de quiebre en el momento de salir a ser contratadas. Y eso es algo que todavía no ha cambiado. Y lo sé porque yo soy la única que me encuentro ahí, o yo o una más, y es como que nos encontramos dos unicornios rosados así caminando y somos amigas, nos conocemos todas. Y entonces, cuando yo empecé fue básicamente así. Una amiga, éramos una compañera y yo solamente en la Universidad de Chile y inmediatamente, afortunadamente, mi amiga también es un poco como yo, ella todavía es una peruana que conocí en Chile, todavía también se dedica al audio, Iracema Vera. Entonces, las 2 como que dijimos de entrada, wow, ellos son muy competitivos entre ellos y para con nosotras y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de agarrar el primer turno, ser los que manipulan el micrófono, estar encima de la consola. Y muchas veces las mujeres no tenemos como esa actitud como tan caníbal un poco, de ser las primeras que, ay, esto porque los hombres son así, en su naturaleza es ser extremadamente competitivos y estar demostrando, ¿no? Demostrando todo el tiempo, demostrando. Y rápidamente las dos entendimos que si queríamos aprovechar, lo cual a mí me parece un error, aprovechar lo mejor de nuestra educación, teníamos que ponernos en esa misma actitud. Y ahora lo veo yo como un error lo veo yo como un error, trato de enmendarlo desde mi posición como educadora, pero lo veo 100% en muchos otros profesores y docentes, y es que el hecho de que una chica tenga una actitud un poco más pasiva, un poco más retraída y no participe activamente como ese canibalismo de querer aprender y yo, y esto, y, yo pongo, yo hago, no quiere decir que la chica no esté interesada. Un error que yo veo desde la parte de la docencia y del acompañamiento que tenemos que hacer los profesores
sobre todo porque es el lugar donde estamos formando a esos ingenieros. De repente antes eran los estudios de grabación, ¿no? Ahora se da más que todo y particularmente en Latinoamérica se da en las escuelas de formación, em, que muchas veces, digamos, en mi experiencia como alumna, que fue varios años, yo en total estudié 10 años y medio en mi vida. Entonces siempre notaba que muchos profesores, como los hombres tienden a establecer como este modo, esta operación en que los chicos son competitivos, siempre están como peleándose el primer puesto, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, y hay chicas que de repente no tienen esa actitud porque en la naturaleza de la mujer no está ser así tan agresiva y tan competitiva, sino es un poco una actitud más pasiva. Eso no quiere decir que la chica no esté interesada en estudiar audio o en pertenecer o que incluso sea buena o mala, o sea, no tiene nada que ver, pero muchos profesores, y me pasó a mí porque yo no era así y me tuve que poner en esa actitud y entendí muy bien que para pertenecer a esta industria en la que estoy, tengo que estar el tiempo, es que yo, porque eso es muy de la naturaleza masculina, pero noto que de alguna manera las chicas que entran a las instituciones educativas a estudiar audio y que no hacen esa concesión por su personalidad, porque es que no tenemos que convertirnos en yo, porque de alguna forma soy así, pero hay otras chicas que no. Entonces ahí es donde esos números varían entre las chicas que entran y que desean estudiar ingeniería de sonido, producción musical, tener una carrera de técnica en el audio, y luego las que se gradúan y luego las que terminan eventualmente trabajando. Ahí hay una pérdida de números y en parte tiene que ver con eso. Claro, me imagino, o no sé si en Estados Unidos la situación es parecida o encuentras ya un poco como de apertura también, porque es cuestión de que los mismos hombres también, pues, tomen en cuenta más a las mujeres en estas partes técnicas de audio. ¿En Estados Unidos es Quisiera, parecido? quisiera decirte que sí, pero no. Okey. Realmente quisiera decirte que hay una actitud diferente, pero la verdad es que no la he notado. Pasa exactamente lo mismo. Al Como final todos somos hombres y mujeres. claro, Y, claro. y- y sobre todo porque de todas formas incluso sucede algo, y es que como esta industria es enorme, porque de alguna manera nuestras industrias en Latinoamérica son muy pequeñas, mientras que la industria desde la música en Estados Unidos es enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que la cantidad de hombres versus la cantidad de mujeres que hay, a medida que hay más números, pues la diferencia es aún más evidente. Okey. Y entonces tú, ¿cómo has encontrado, tu lugar? Ahora, de un tiempo para acá, yo diría unos 10 años para acá, y ya tú me dirás, la música latina ha estado todavía más, porque ya estaba, pero como que todavía más está en un nivel de presencia muy grande en Estados Unidos y de ahí sale al mundo. Ujú. ¿Cómo te has encontrado tú, cómo has encontrado tu lugar en la industria en Estados Unidos? Pues digamos que yo aún no sé si tenga un lugar en la industria, digamos, americana de la música propiamente, porque pues Ujú, al ser latino y al vivir en Miami, lo obvio es trabajar en la industria latina. La okey. mayoría de mis clientes son latinoamericanos. Tuve una época en que mezclé mucho para Haití, pero pues para todos los efectos mezclar música haitiana es casi lo mismo que mezclar música caribeña colombiana, lo cual me encanta. Ujú. Entonces digamos que casi que lo meto en el mismo paquete. Em, pero digamos que de alguna forma lo que he estado haciendo yo para vincularme a la industria de la música, porque es que es difícil, obviamente, en mi posición, no habiendo tantas mujeres, y sobre todo en este punto de la industria musical en donde es cada, cada cual como que forja su camino de su propia manera, porque al no haber ya tanto presupuesto para financiar grandes producciones. Es cada vez más difícil, y la música independiente consiste el 95% de lo que sale al aire, independientemente de que sea exitoso o no. Entonces, obviamente la oferta es mucho más grande desde el punto de vista independiente. Entonces, yo trabajo independientemente con la gente que me contacta, americanos y latinoamericanos, pero digamos que de ahí a lo que se me reconoce o termina siendo lo latino. En el campo de vista de lo norteamericano, digamos que he utilizado los logros que he logrado en latino y se me han abierto oportunidades porque, como tú bien dices, hay un interés en la industria norteamericana
por encontrar cómo es que nosotros los latinos hacemos las cosas, porque obviamente se está dando el crossover a la inversa, ¿no? O sea, lo vemos en artistas como Selena Gómez, como Cristina Aguilera, o sea, mucha gente que quiere decir como, uy, acá es donde Beyoncé, o sea, Justin Bieber, todos ellos que quieren pertenecer y agarrar una porción de su tajada del pastel, ¿no? Entonces, entonces, de alguna manera termino yo, como claro, yo sé hacer eso y también sé hablar en inglés muy bien y puedo presentar una mezcla en una conversación para YouTube o en un tutorial, entonces termino yo metida en haciendo videos para Sonic Scoop, para Produce Like a Pro, para haciendo demos para diferentes marcas que me contactan. Muchos de ellos no es porque sea latina particularmente, sino porque pues encuentran que tengo el don y la habilidad para hacerlo. Entonces, pues de alguna forma, no por el hecho de ser mujer en muchos casos, pero pues obviamente que siempre a una marca le va a favorecer el hecho de que sea mujer y latina. Eso es una cuota y desde el Me Too, eso es una cuota que es obvio que la tienen que cumplir, pero al mismo tiempo, y ahí sí como diríamos en Colombia, boba si no fuera en no aprovechar yo la oportunidad, porque lo único que hace eso es generarme a mí una plataforma que yo no tengo para mostrarle a la gente lo que yo hago y afortunadamente pues he contado con la bendición de poder trabajar en proyectos increíbles con músicos, artistas, productores grandes que me han brindado la oportunidad y entonces cuando a medida que digamos que ese reach de gente va creciendo, van encontrando con que mi portafolio es un portafolio sólido y eso cada vez abre más puertas. Entonces, de alguna manera, ese ha sido como el método que he encontrado y pues bueno, ahí veremos si funciona. No, y no, sí, claro que está funcionando. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sobre todo en la industria de la música sí es muy grande en Estados Unidos, pero aún está esa parte como de que de que la persona se tiene que abrir paso hacia a sus formas particulares. O sea, Exacto. no hay una receta ni ninguna manera que te digan, por aquí, porque antes sí podías decir, bueno, a lo mejor yo vengo de México, de Colombia o de Chile a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Miami, y empiezas como asistente en un estudio de grabación. Eran los estudios grandes y tú podías empezar a lo mejor sirviendo cafés o preparando la sesión, pero ahorita eso ya no es tan así. No, Entonces, no, y sobre todo que por lo que hablábamos antes, como esas disparidades, que ya no hay esos grandes presupuestos para financiar esos proyectos, o sea, ya Maná no viene y se interna un año en The Hit Factory a grabar y producir todo su álbum, o Shakira o Carlos Vives, en Juanes, o sea, ya todos ellos tienen sus estudios caseros. Entonces, pues, si vienen a hacer esos proyectos, van 3 días y se devuelven. Entonces, para el ingeniero de sonido, porque igual, pues, esos estudios grandes igual tienen que tener todavía un personal, igual todavía tienen que, pues, sirven como ese siguiente paso para los recién graduados y que vienen de Latinoamérica, pero que también, pues, salen de universidades e institutos acá pero pues que no tienen oportunidad de crecer porque trabajaron 3 días con un artista y nunca más lo volvieron a ver. Entonces no hay oportunidad de avanzar, entonces casi que de alguna manera como que se vuelve una cuota que el chico o la chica que sale de la institución educativa pasa por ese proceso de ser parte, de ser intern o ser practicante de esos estudios, grandes estudios comerciales, pero en algún momento les toca simplemente retirarse para poder avanzar profesionalmente en su carrera porque no va a suceder nada más luego de ahí, porque no hay otra oportunidad, es muy difícil escalar. claro. Y por otro lado, también está la parte en la que, bueno, ya la tecnología para bien en muchos casos, pues se ha democratizado, ¿no? Entonces ya Claro. mucha gente como tú puede trabajar de una manera independiente y más libre, escoger sus proyectos y no nada más en Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Eh, Claro. tú además de trabajar con muchos artistas latinoamericanos desde Estados Unidos, ¿has tenido oportunidad de trabajar para otros continentes, Europa, no sé, a lo mejor algunas cosas en Asia? No sé, me pongo a pensar. Bueno, sí, hace poco mezclé una canción para Egipto, la cosa Okey. más rara. Nunca había mezclado música egipcia
Y sí, pues fue todo mediado acá en Estados Unidos, pero pues al final teníamos que estar recibiendo y he trabajado proyectos para Inglaterra, para España, para Alemania. Entonces sí, la verdad es que la globalización y afortunadamente de alguna manera, y sé que le ha pasado a muchos ingenieros de mezcla y de máster, sobre todo más que a los ingenieros de grabación, nosotros pues ya trabajamos remoto desde antes y herramientas como por ejemplo Audio Movers o similares que existen desde hace mucho tiempo, nosotros ya las veníamos utilizando desde antes. Yo ya venía haciendo sesiones remotas de mezcla, de revisión de mezcla en Zoom desde antes de que llegara la pandemia. Em, entonces, pues de alguna forma como que nos cayó en un punto en el que nosotros ya estábamos listos, o muchos de nosotros ya estábamos listos. Entonces ha sido muy bueno eso, poder como que ya ser de alguna manera líderes y beneficiarios. Y creo que también por eso encontrarás que muchos ingenieros de mezcla y máster particularmente fuimos bendecidos con mucho trabajo en el 2020 que ha continuado en el 2021, porque ya estábamos acá y ya estábamos globalizados y ya estábamos preparados tecnológicamente para eso. Sí, de verdad yo creo que fue un momento muy importante para la gente que trabaja en estudios y justo haciendo mezclas y mastering, porque además muchos artistas tuvieron el tiempo, a lo mejor de terminar o de empezar proyectos Además, que no habían podido por giras, por compromisos, pero eso es muy importante que mencionas. Y bueno, el confinamiento, pues ya, ustedes ya están como que sí, hasta cierto punto acostumbrados. Quisiera completamente. quisiera ahorita bueno, platicarte para quitarte ya mucho más tiempo acerca de tus equipos, no de los preferidos, sino de cuáles son los que con los que tú mejor te acomodas trabajando, hablando y partiendo de que pues ya pues los equipos son mayormente digitales, Mm. tú ya estudiaste y creciste y te estás desenvolviendo en esa plataforma digital. Sin embargo, me imagino que, bueno, como me mencionaste hace ratito, a lo mejor no habías visto una consola, una SSL, una NIV, esos equipos legendarios que hicieron los grandes discos, pero tú con qué te sientes mejor o híbrido el sistema, no sé. Bueno, pues una cosa es lo que tengo y otra cosa es con la que he trabajado, claramente. Digamos que para lo que yo me dedico ha sido como una decisión completamente consciente en mantener mi equipo casi que lo más digital posible, justamente porque yo estoy recibiendo mezclas. O sea, yo más o menos estoy mezclando 2 o 3 proyectos siempre en simultáneo, siempre, siempre va corriendo cosas que una se yuxtapone con la otra. Entonces, por todo el tema como de hacer los recalls, ¿no? De poder uno volver a conectar todas las cosas, pues eso quita tiempo de otra forma también, pues, por otro lado, el sonido digital, pues, no tiene nada que envidiarle. No estamos en el 2005, ya las cosas han cambiado completamente. Y además, porque de alguna forma al estilo al que yo me dedico, que, pues, puede ser como pop rock latino, en su gran mayoría, digamos que es como el campo en el que yo hago urbano, todo lo demás, pues, es un sonido que ya está establecido como en digital. Em, entonces, pues ese es el campo en el que yo trabajo. Más aún así, yo soy la persona más feliz del mundo cuando tengo que hacer una grabación y hay una consola. Yo utilizo hasta el último botón de una API, de una NIV, de una SSL. Yo agoto, no me alcanzan los cables de los Patch Bay porque soy la persona más feliz del mundo. Y para mí trabajar en análogo, grabar en cinta, lo hice mientras vivía en Nashville y tenía una Studer de 24 canales, conectada a una consola AMEC Angela, que es pues AMEC, que es una de las primeras compañías que tuvo Don Rupert Neve. Entonces yo vivía ahí feliz en mi mundo completamente análogo. Tenía obviamente así un backup a digital, pero todas las capturas las hacía análogas. Y claro, cuando es cuestión de grabar ya es otro mundo diferente. Acá en Miami no hay tanto para grabar. Miami no es el centro de grabación de ninguna industria. Acá principalmente se graban voces y pues para voces evidentemente tengo con qué grabar, pero mi estudio es un estudio de mezcla y me gusta la experiencia de cuando me llega un proyecto de grabación, escoger a dónde quiero ir.
Ok, como una oportunidad de decir, acá nos fuimos análogo y con todos los juguetes. Entonces escojo si quiero un color de una NIV, un color de una SSL o un color de una API y como que destino, hago mi curaduría específica para lo que tengo que hacer. claro, claro. Y para mezclas, bueno, las referencias también son muy importantes, ¿no? Las referencias del sonido. Claro. Eh, ¿Cuáles son los monitores que tú utilizas, pues digamos, comúnmente en tus proyectos? Ujú. Sí, digamos que yo principalmente, como puedes ver acá, Ujú. tengo los Adams, los A7X, que son mis monitores principales, que estoy súper acostumbrada a ellos y me encantan. Tengo aparte de eso estos KRKB4 conectados a un subwoofer que tengo aquí abajo. Entonces, pues lo utilizo como mi sistema secundario y voy haciendo la referencia. No sé si alcances a ver acá que tengo mis iLouds de IK Ajá. Multimedia, que ahí verifico todas las mezclas y aparte de eso, pues los tengo ubicados en una posición completamente diferente a mi posición de mezcla, Ujú. cosa que si se escucha bien ahí, la mezcla funciona en cualquier parte, porque pues es un sistema completamente independiente del tratamiento del cuarto que tengo. Eh, Aparte de eso, también tengo en otra sala, tengo unos Cali Audio y tengo unos Fluid Audio, que son de monitores concéntricos, coaxiales, que suenan súper bien y son monitores que para producción y para sacar mezclas rápidas, eso funcionan súper bien. Ujú. Y además porque, como dices, las mezclas, verificarlas en diferentes lugares y en estos sistemas es importante porque ya se escuchan en celular, en las bocinas de la computadora, en los audífonos, o sea, como que también tienes que tener un panorama más amplio de en qué lugar se va a escuchar una mezcla, ¿no? Sí, de acuerdo, igual yo, por ejemplo, todas las mezclas también gran parte de mis mezclas las paso por los Sennheiser HD 650, tengo que están por allá unos Holo Audio también con los que trabajo. Igual yo me acostumbré mucho, a diferencia de algunos ingenieros de mezcla, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en audífonos porque yo empecé mi carrera en televisión haciendo postproducción, donde tenía que estar trabajando en audífonos todo el tiempo. También hice producción remota en móviles y en móviles era un intercambio entre audífonos y entonces yo no me pierdo en audífonos, que es algo que algunas personas, sobre todo chicos que empiezan y que no tienen una oportunidad de tener un buen tratamiento acústico para sus estudios y hacer una debida calibración, comprar buenos monitores y buen aislamiento, em, digamos, de estructural para los monitores. Entonces se acostumbran a trabajar en audífonos y resulta que no tienen la perspectiva de su cuarto, del espacio, de lo grande que debe sonar la mezcla, porque pues el cuarto les está jugando en contra, obviamente. Entonces trabajan en audífonos y después sus mezclas tienen unos problemas pues, súper complicados de fases, bueno, un montón de cosas. Yo, como inicié mi carrera haciendo postproducción en audífonos, entonces, digamos, diálogos y todo eso, lo trabajaba 100% en audífonos y a la hora de trasladar eso a unos parlantes después de tantos años, aprendí cómo hacerlo sin perderme. Entonces ya sé cuál es la Okey. cantidad de reverberación que tengo que agregar, que es mucho menor, obviamente, porque no tenemos pues este como no recuerdo la palabra en español, pero pues este bleed que existe de un lado a otro entre los dos audífonos y eso pues que se da naturalmente en los parlantes. Entonces hay un montón de cosas que he logrado balancear y yo ahorita estaba trabajando en audífonos antes de que me llamaras. Okey, claro, es algo, como dices tú, que tienes también esa costumbre o ese adiestramiento, por decirlo así, ese entrenamiento, ¿no? En Exacto. audífonos. Mencionábamos hace ratito sobre la producción que tú haces y la mezcla para ritmos como la música urbana, que Ujú, ahorita es como es que no diría que nada más en Latinoamérica, ¿no? Es que es mundial, de de acuerdo. pronto, como se dio todo esto. Pero ¿cuáles son las características de producción de sonido Ujú. que tú consideras que tiene este género para tener tanto éxito? Porque es un nivel de producción, pues, respetable, o sea, Claro, digo, para que sea global. claro. No, igual, sí, digamos que de alguna forma em, el reguetón se vio muy beneficiado
por la aceptación mundial del hip hop y del rap a principios del milenio, ¿no? De repente el pop era en sonidos, era completamente pues heredado de lo que sucede, los sonidos y la calidad de la producción era muy heredada de lo que pasaba en el rock y se informaba de lado a lado, pero ya tienes a principios del 2000 y de ahí en adelante, pues artistas como Justin Timberlake que hacen una movida completamente del pop mainstream blanco al urbano, hip hop y todos estos sonidos. Entonces empieza ya como a ver esta permeabilidad. Entonces de alguna forma, es eso a nivel global, ayuda y facilita el proceso del adiestramiento al oído para entender el urbano latino. De todas formas, pues el urbano latino roba, obviamente, del urbano norteamericano y de los sonidos y las producciones, o sea, más o menos lo que se utiliza para grabar las voces, por ejemplo, una cadena de voces típica del urbano, que es un Avalon y un U87, eh, y un LA2A y un Teletronics, pues viene de lo que se acostumbraba, por lo menos aquí en Miami, a utilizar para el hip hop y para el rap. Entonces, pues es como el mismo mundo y nos terminamos beneficiando de eso, pero principalmente yo creo que lo que también colabora mucho, contribuye mucho a eso, a esa globalización del sonido urbano, es que es innegable que te da ganas de bailar. Y pues eso tiene que ver con la utilización. Por fin llega un punto en el 2012, 2013, que ese sonido del urbano, del reggaetón de San Juan, de Puerto Rico, ya se ve mucho más informado por producciones norteamericanas y también porque ha recibido de cosas que han sucedido en Colombia y en, Ujú. obviamente, Panamá y en México y en otros lugares. Entonces el sonido se vuelve mucho más pop, recibe todas esas características del pop y ya no es un sonido tan de calle, sino es mucho más radio. Y eso hace que en el momento en que llegan las buenas canciones y se encuentran con las buenas producciones, ¡pum!, se da esta Claro. explosión. Claro, y tú has sido parte de encontrar ese estilo, ¿no? O sea, como que llegaste al momento justo en el lugar, pues, indicado, ¿no? Para como seguir esa, pues, esa tendencia, pues, ¿no? Incluso, no, la verdad es curioso porque a mí lo que me pasa con el urbano y con el reggaetón particularmente es que cuando yo estaba en Colombia, viviendo antes de venirme a vivir para acá, em, a mí me contactan en el 2009, 2010, no recuerdo ya, preguntándome de un sello de producción independiente en Pereira, Colombia, que es una ciudad Ujú. pequeña en Colombia. Me contactan preguntándome que si yo mezclaba reggaetón. En ese momento uno iba y escuchaba reggaetón en las discotecas, en los clubes em, en Colombia, pero nadie aceptaba públicamente que le gustaba el reggaetón, Oh, porque era un poco vergonzoso decir que a uno le gustaba el reggaetón. okey. Y a mí me contactan y me dicen, ¿te gustaría mezclar un reggaetón? Y a mí me gustaba el reggaetón, o sea, yo sí aceptaba, y a mí me encantaba Daddy Yankee. Y yo dije, bueno, y mezclé el reggaetón y me fue súper bien. Resulta que es ahora pues la artista para la que yo mezclé, que en ese momento era su primer LP, es Farina, que pues ya es un fenómeno latinoamericano enorme. Y yo mezclé varias canciones para Farina en ese momento y a los productores les encantó y yo seguí mezclando reggaetón y mezclando urbano y yo desde el 2009 hasta la fecha sigo trabajando en eso. Yo fui a las primeras y mis referencias fueron todo lo que salía pues, de San Juan, porque no había nada más en ese punto, San Juan y Miami básicamente. Em, Esto se dio porque em, eh, gente que no era de Bogotá, que estaba en Medellín, que estaba en Cali, que estaba en Pereira, estaba buscando profesionalizar el sonido de las mezclas del reggaetón para que sonara un nivel más arriba de la costumbre. Y en Bogotá ninguno de mis compañeros o coworkers o Colegas. colegas en ese momento querían mezclar reggaetón. Y yo dije que sí. Y Wow. entonces sucedió que yo dije que sí y al final yo terminé mezclando mucho más que ellos y terminé con toda una carrera que me propulsó a hacer todo lo demás que hago ahora.
y fue porque yo dije que sí en ese momento. Entonces, digamos que ya cuando yo llego a Miami, usted sabe mezclar reggaetón, yo llevo 6 años haciéndolo. Y ya en este punto ya no hay diferencia entre mezclar pop y mezclar reggaetón, es lo mismo. Claro, claro, exacto, exactamente. Oye, ya para ir concluyendo, tu carrera también te ha dado, pues, muchas satisfacciones, como tener nominaciones a los Grammys. Platícame un poquito de qué categorías y cómo te has sentido con estos reconocimientos. Bueno, cabe la pena aclarar que yo puntualmente no tengo, María Elisa Yerbe no tiene nominaciones a los Grammys. Yo he Okey. participado en proyectos que han Ujú. quedado en los Grammys. Y eso es súper importante aclararlo porque, pues para mí, mi gran logro y mi gran sueño es quedar nominada en una categoría como la categoría de mejor ingeniería de mezcla, que Ujú. todavía no me ha llegado eso, pero pues, estamos trabajando arduamente. Sí. Pero digamos, sí, los diplomas que ves aquí atrás mío son diplomas que he logrado trabajando, bueno, en el 2017 trabajando con Julio Reyes Copelo en su estudio para él. Tuve la fortuna de trabajar en el primer álbum de Mau y Ricky Montaner, el cual grabé prácticamente todo y mezclé algunos temas. Em, y Paula Arenas también participé en ese primer álbum de ella. Entonces, esos fueron esos proyectos en ese momento. Paralelo a eso, también tuve la fortuna de trabajar con Julio en unas producciones que se hicieron para Laura Pausini y ese Ujú. álbum quedó nominado a Mejor Álbum Pop Latino en la categoría latina de los Grammy Okey. americanos. Ujú. Entonces, pues ese también fue el otro proyecto que hice. Okey, seguramente va a llegar ese momento y va a ser también objeto de otra entrevista, si nos permites. Y Claro, y y mira, ojalá. ya vas a ver que sí. Ya para concluir, pues, yo sé que para ti es muy importante la parte docente, Ujú. lo tienes muy, pues, muy presente, ¿no? Eh, pero independientemente de lo que tú ayudas a los chicos, las chicas que están empezando una carrera, ¿qué te deja a ti ser, mentora? Porque también, bueno, está esta figura mucho del mentor, ¿no? Como, no Claro. sé, tú a lo mejor tuviste tus mentores, me hablas de Marta, ¿no? Que también yo tengo el gusto de conocer a Marta de Francisco. Em, pero son importantes estas figuras. ¿Qué te Son deja súper importantes. qué te deja a ti esto, parte docente? Para mí, sencillamente es una alegría. Me deja alegría de ver y es con el completo desapego de ego más grande que lo hago, ¿no? Porque pues yo sé que muchas otras personas es como, a mí me parece que en la medida que yo le informe al mundo lo que debe ser y mi herencia, no, no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con poder de alguna manera brindar una luz o una ayuda en un momento en que nuestra carrera es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, em, lo sé porque yo lo viví y lo Ujú. sé porque la gente no lo habla, pero en la carrera, en la industria musical, se sufre de unas angustias y de unas ansiedades permanentemente. Lo que pasa es que la gente no los discute, pero es una cosa que sucede todo el tiempo. Yo no tengo problema en decirlo y en aceptar las fallas. Nadie acepta fallas en nuestra industria, todo el mundo gana, todo el mundo es multimillonario, según Instagram, en nuestra industria, y eso genera, no solamente a nivel pues, de nuestros propios colegas y de nuestra propia industria, unos niveles de ansiedad y de competitividad fuertísimos que muchas veces es malsano, pero para los chicos que están en las instituciones, que están empezando sus carreras, pues destruye carreras, ¿me entiendes? Destruye Ujú. oportunidades porque es muy difícil para ellos poder medir lo que es sano y lo que es bueno y poder como dosificar esa información. Entonces, yo simplemente lo hago con el ánimo de que si a mí alguien me pregunta algo y yo tengo las respuestas, se las voy a dar y si no las tengo, pues les brindo una voz de ayuda y ya. Al final del día a mí no me queda nada más que la alegría de ver que pude ayudar a alguien y si no les pude ayudar, pues bueno, yo hice lo que pude también, ¿me entiendes? Pero me parece que sí, el rol de ser mentor es muy importante
Y obviamente el tema pues que no podemos ignorar, que es el tema de representación. O sea, Ujú, cuando yo conocí a Marta, pues afortunadamente cuando yo estudié en la Universidad Javeriana tuve como que ya veía que habían mujeres profesionalizándose pues en nuestra carrera. Digamos que Marta fue la confirmación de se puede llegar a nivel Dios. Em, y ya después de eso, viniendo acá a Estados Unidos y pudiendo haber conocido a Linda Perry, a Silva Más y como que a Leslie Ann Jones, ya es ujú. como nivel Dios existe. Yo soy la más fan girl del mundo con ella, si no me importa, o sea. em, y yo creo que eso es fundamental para decirle a los chicos y a las chicas que sí se puede y que hay mucho trabajo de por medio y no engañar, Ujú. sino contar la verdad y que vean que por medio del esfuerzo y la dedicación se puede lograr. Claro, claro, claro. Pues ya la última pregunta, ¿qué tanto hiciste el año pasado durante pandemia? Hice muchas cosas, hice muchas cosas. Yo no sé, yo creo que yo debía haber mezclado uf, más de 50 proyectos. Em, Produje 3 proyectos, di por lo menos unas 80 horas o más de talleres Okey. en línea, pregrabados o en directo. No, estuve súper, súper ocupada. Y pues, como te digo, es algo que yo no salí en el 2020 diciéndole a todo el mundo porque entiendo que tengo colegas que no les fue tan bien, colegas que Claro. son dueños de estudios que se dedican a grabar que aún lo tienen cerrado, Ujú. colegas que se dedican al sonido en vivo que en esencia tuvieron que, muchos de ellos ya tienen otro trabajo. Sí, Entonces, pues tampoco yo salía a ventilar todos mis éxitos y mis logros porque no me parecía el momento correcto claro. ni el espacio correcto. Yo creo que ya estamos en un punto en donde ya, desafortunadamente, ya no es cuestión como de amortiguar la situación. Desafortunadamente, ya tenemos que continuar con nuestras vidas. Y bueno, trabajé muchísimo. Claro, claro. Estaba cansada. Bueno, ya tendrás a lo mejor un chancecito para descansar y si a lo mejor tienes chance de viajar, que vengas a Ciudad de México, no a trabajar, pero así a pasear. Creo que sería inevitable terminar trabajando. Sí, ¿verdad? Sí, porque además tengo grandes amigos que son obviamente de la industria de la música, que yo creo que apenas yo pise terreno allá, va a ser inevitable que suceda, pero me muero de ganas por conocer. Sí, Aquí te estaremos esperando y, muchas pues, gracias. te agradezco mucho, tu tiempo, María, de verdad fue muy gratificante, muy nutritivo platicar contigo. Te vuelvo a decir, una mujer muy joven que tiene muchísimo que dar. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias a ti, Nisa. Un gusto y un saludo para todos los lectores y escuchas de Soundcheck. Muchas gracias.